Latinoamérica y buenas tardes en España. Vamos a comenzar la tercera jornada, en esta ocasión sobre análisis y obtención de la información aplicada a la ciberinteligencia. Tenemos para abrir esta tarde, bueno, pues a dos personas, a dos invitados que van a hablar en su ponencia en las redes de desinformación, caracterización y uso en distintas etapas en ciberataques. Y ahora mismo los vamos a tener en directo. Hola, ¿qué tal? Javier Valencia, y tenemos por aquí a Eugenia. Eugenia, no sé si se nos ha perdido todavía. ¿Tiene algún problema de conexión, sí, verdad, Javier? Eugenia tiene algún problema de conexión, sí. Sí, ¿verdad? Bueno, pues mira, si quieres, como todos tenéis vuestro pequeño clip de cabecera, te voy a poner el clip de cabecera de vuestra presentación, Javier, y ya adelante con la charla. ¿Vas a empezarla tú y luego sí. Incorporo a Eugenia? ¿De acuerdo? Sí. ¿Te parece? Perfecto. Pues bienvenido a Intelcom, por supuesto, ¿eh? Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, pues gracias a todos los oyentes, gracias a la organización por permitirnos otro año más estar en este congreso, un congreso que cada vez va creciendo y que cada vez va aglutinando a más personas interesadas en ciberinteligencia, en ciberseguridad, a más profesionales, y para nosotros es todo un honor poder estar con un elenco de profesionales como este. El tema que vamos a tratar, Eugenia y yo, es un tema relacionado con las redes de desinformación. Para los que no conozcáis a Eugenia, que me imagino que seréis pocos, es una de las personas que más sabe de inteligencia pura y dura en este país, y por eso quería que estuviese hoy con nosotros, porque estoy convencido de que todo lo que ha aportado en esta presentación y todo lo que va a aportar va a ser de muchísima calidad. Como he comentado, voy a compartir la pantalla y vamos a tratar un tema... Creo que está por ahí Eugenia, ¿eh? Sí. Puedes saludar, Eugenia. Eugenia. Bueno, pues como os estaba comentando, el tema que vamos a tratar es el de las redes de desinformación. El año pasado ya dimos unas pequeñas pinceladas sobre cómo montar una acción de desinformación, y este año ya hemos metido mucho más análisis, mucho más estudio de estos 7 años que llevamos prácticamente tratando este tema, y fundamentalmente lo que vamos a tratar van a ser, primero, cómo se caracterizan esas acciones de desinformación. Vamos a ver distintos tipos de acciones de desinformación, como la de desestabilización, las acciones de blanqueo, las de desacreditación, y luego cómo cada vez van teniendo más importancia este tipo de acciones en relación con determinados ciberataques. Porque antes se pensaba que las acciones de desinformación era un ataque en sí mismo, y ahora nos estamos dando cuenta de que no, de que muchas veces forman parte de ciberataques mucho más complejos. Trataremos también los temas de detección temprana, líneas de investigación y de mitigación, y luego, por último, veremos una serie de conclusiones. Respecto a la caracterización de las acciones de información, lo primero de todo, esto ya no es un juego. Las acciones de desinformación, por el año 2015, cuando empezamos su análisis y su estudio, digamos que era algo que llegaba a ser hasta exótico. No se veía en ningún campo ni en ninguna materia generalista. Su tratamiento era básicamente en formación militar y en formación relacionada con inteligencia, pero llegó el 2016, llegó la injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos en ese año,
y empezó a cobrar auge y empezó a verse la palabra desinformación en muchísimos canales y en muchísimos foros. Sí que me gustaría filtrar y limitar lo que vamos a tratar ahora como la palabra, el acrónimo que utilizan los anglosajones de disinformation. Vamos a distinguir lo que es disinformation de misinformation. Disinformation como un ataque deliberado que tiene un objetivo y que tiene una serie de características determinadas, en contraposición con el misinformation, que es digamos que es esparcir información no real, información no verídica, no contrastada, que muchas veces se emite simplemente por el hecho de emitirla, pero sin ese carácter de acción deliberada con un objetivo determinado. Como he dicho, esto ya no es un juego, ya no es una broma. Si veis aquí el podium de los países con mayor cantidad de consumo de fake news, estamos en medalla de bronce. Es importante caracterizar, analizar y, en la medida de las posibilidades, intentar evitar este tipo de acciones. Ya veis que dentro de lo que es nuestro país es un elemento de consumo cotidiano con un porcentaje muy, muy elevado, y además nuestro idioma, el español, que también se habla en Centroamérica y en Latinoamérica, en Sudamérica, es uno de los idiomas en los que más está creciendo este tipo de emisión de fake news. Y además se están utilizando las plataformas en español para lanzar campañas de desinformación. Por lo tanto, es algo que tenemos que empezar ya a prestar atención por no solo el punto de vista cuantitativo, sino veremos también por el punto de vista cualitativo. Hay muchos autores, hay muchos analistas que ya empiezan a incluir en este tipo de acciones en lo que se llama la zona gris, lo que se llaman ataques híbridos, guerra híbrida. He querido poner este pequeño esquema del Global Strategy en lo que aparece lo que sería la zona blanca, que sería la parte de paz, donde no hay ningún tipo de acción negativa evidente. Luego estaría la zona gris y, por último, lo que vemos en rojo correspondiente a la parte de guerra, que sería la zona negra, ¿verdad? Como podéis ver, hay muchas de las palabras que aparecen en la zona gris sí que van a estar relacionadas o interrelacionadas, o las vamos a poder ver en relación con las acciones de desinformación. En las acciones de desinformación no simplemente nos dedicamos a emitir un tipo de discurso o nos dedicamos a desacreditar un tipo de marca. Muchas veces también van acciones de humming y de ciberhumming relacionados con ellas. Son acciones que tienen una escasa huella física, son acciones que intentan ser lo más discretas posibles, con costes mucho más reducidos que lo que es una guerra convencional, con armamento y demás, y un mínimo grado cinético, que es lo que sí que se comprueban en otros escenarios en los que sí estamos ya en la zona negra. Por lo tanto, si estamos hablando de zona gris, fijaros, ya hay dos palabras que aparecen en ese esquema de zona gris, que es interferencia y desestabilización, que son dos elementos fundamentales en las acciones de desinformación. ¿Por qué está cobrando cada vez más importancia las acciones de desinformación en el mundo de la ciberseguridad? Porque, como he comentado antes, estamos viendo que cada vez este tipo de acciones van de manera paralela o de manera conjunta con ataques cibernéticos mayores, de mayor envergadura, y que generan, sobre todo, ataques mucho más evidentes que gente como vosotros, especialistas en ciberseguridad, detectáis de una manera muy rápida, pero que luego
cuesta un poquito más, digamos, hacer la zona común, detectar la zona de solape entre lo que es ese ataque de ciberseguridad y lo que es el ataque de una acción de desinformación. Como podéis ver, hay muchas agencias, hay muchas noticias en las que ya estamos viendo cómo APTs relacionadas con determinados estados están utilizando este tipo de acciones en sus ataques cibernéticos. En este gráfico podéis comprobar también los nodos más oscuros son las publicaciones más recientes relacionadas con la desinformación y como veis el número de publicaciones va creciendo enormemente y mucho más el interés. Pero estamos en una fase muy incipiente del uso de las acciones de desinformación por parte de estos atacantes relacionados con estados y todavía no resulta fácil aglutinarlos dentro de una de las temáticas de estudio correspondientes con la ciberseguridad. Algunos lo relacionan, las acciones de desinformación, lo relacionan con acciones de análisis computacional, otros los meten en el mundo de las matemáticas y la estadística, todavía no hay quien lo incluye dentro del mundo de la inteligencia, estamos en un estado un poco incipiente. Bien, características. Las acciones de desinformación mutan para sobrevivir. Esto es evidente. Tened en cuenta que es un mero uso de la teoría de la evolución. Si a mí me detectan haciendo una serie de acciones, lo lógico es que vaya a cambiar mi modus operandi para dejar de ser detectado. Lo que veis a la derecha son los principios de confrontación del workbook de la desinformación de Rusia y distintas actividades que han ido desarrollando y que han ido modificando. Se camuflan. Las acciones de desinformación intentan, en la medida de lo posible, cumplir una de las reglas de lo que es el marketing, el astroturfing. Es intentar parecer un evento social, un movimiento social que surge de manera aleatoria, pero en este caso manejado con un objetivo muy concreto y con una deliberación muy determinada. Entonces, se camuflan con ese aspecto de movimiento social o queja social para intentar no ser detectadas como redes de desinformación. Otro aspecto importante, cuando empieza una red de desinformación, una potente acción de desinformación, tú no vas a poder pararla. Depende de el que te ataca y muchas veces, si acudimos a los gestores de redes sociales, si ese es el medio por el que se están lanzando las acciones de desinformación, no vamos a tener mucha ayuda. Esa noticia que estáis viendo ahora mismo se corresponde con un paper que escribieron dos investigadores de Estados Unidos que estaban investigando los mecanismos de detección de desinformación en Facebook. Automáticamente, Facebook lo que hizo fue banear sus cuentas. Eso es para que veáis un poco cómo nos movemos. Las acciones de desinformación son sofisticadas. No nacen de la nada en muy poco tiempo, son acciones muy planificadas, porque tened en cuenta que estas acciones de desinformación necesitan localizar una serie de targets que se mueven en una serie de microcosmos, en unas veces redes sociales, servicios de chat, servicios de mensajería, blogs, etcétera. Entonces, antes de poder lanzar la acción de desinformación, tengo que haber estudiado y analizado dónde se mueve mi target y en la medida de lo posible infiltrarme, porque si no es como si yo me pongo a gritar en el patio de un colegio y lo que yo quiero es que un determinado grupo dentro de ese patio sea el que empiece a oír mi discurso. Por lo tanto, estos estudios previos y luego aparte todo lo que conlleva el diseño y desarrollo de una acción de desinformación conlleva una serie de gastos. Como se dice, hay en muchos análisis se dice, no, es que las acciones de desinformación son uno de los ataques más baratos que tenemos hoy día.
Permitidme que lo ponga en duda. Fijaros qué presupuesto tenía la fábrica de trolls de San Petersburgo en la injerencia del 2016. Estamos hablando de importantes cantidades de dinero y eso hay que tenerlo también en cuenta. ¿Qué tipo de acciones de desinformación se han ido analizando y se han ido poniendo nombre y apellido? Pues tenemos básicamente 3 importantes grupos, las que se llaman acciones de desestabilización, las que se llaman acciones de blanqueo y las que se llaman acciones de desacreditación. Y relacionados con estos 3 tipos, podemos tener en mayor o en menor medida ciberataques asociados. Por ejemplo, en las acciones de desestabilización, la principal, esta que hemos comentado del 2016, de Rusia por parte de Rusia contra Estados Unidos, contra las elecciones de Estados Unidos. Ya se sabe que previo a todo lo que es la acción de desinformación hubo un hackeo en bases de datos del Partido Demócrata. Respecto a las acciones de blanqueo, en determinadas acciones de blanqueo, muchas veces, para tú poder blanquear una determinada idea, una determinada línea política, has tenido que conseguir información de tu oponente, de tu contrincante o de, por ejemplo, tu competidor para, de alguna manera, ponerte por encima de él y así blanquear tu imagen. En las acciones de desacreditación, uno de los elementos fundamentales son los ciberataques asociados, porque muchas veces la desacreditación viene a posteriori de un ciberataque en el que se ha exfiltrado información de nuestro objetivo, de nuestra empresa, de nuestra marca, información sensible y que es la información que sirve como núcleo para esa acción de desacreditación. Tenemos también ejemplos de cómo y dónde se han utilizado ciberataques asociados a estas campañas de desinformación. Por ejemplo, la acción de blanqueo que hacía China en Hong Kong y cómo intentaron mitigar este tipo de desinformación, o cómo distintos grupos de hacking están haciendo todavía negocio con distintas campañas, esta vez sí relacionadas con misinformation. Y sin más, vamos a ir de una manera ya más enfocada a hablar de cada una de estas acciones. Las acciones de desestabilización son acciones cuyo objetivo fundamental es desestabilizar una región, un país, un lobby, un grupo de poder. Vale, fundamentalmente las grandes potencias que están desarrollando este tipo de acciones, que son acciones bastante complejas, son Rusia, China, Irán, por supuesto también Estados Unidos, y lo que hacen es intentan aprovechar el mínimo resquicio que socialmente les dejamos para intentar agrandar la brecha tanto socioeconómica o intentar desestabilizar o dipolarizar todavía más una sociedad. Hay ataques muy conocidos, por ejemplo, los que continuamente efectúa Rusia contra Occidente. Ahora mismo Rusia está atacando bastante a Alemania, a Estados Unidos. Rusia en su momento atacó a España con el tema catalán. Tenemos también acciones de desestabilización que ejecuta China, sobre todo con la etnia uigur, con los indios también. Están en sus rifirrafes en esa zona colindante, muchas veces están intentando desestabilizar. China también está intentando desestabilizar Taiwán. Ya veis que hay distintas superpotencias en este tipo de acciones. El tiempo de desarrollo puede ser desde acciones muy cortas en el tiempo a acciones muy largas. La acción, por ejemplo, de Rusia contra Estados Unidos en las elecciones fue una acción bastante duradera y en esas acciones intervienen actores del tipo trolls, actores del tipo bots, más media. Muchos medios de comunicación ya empezamos a tener
catalogados como medios de comunicación que colaboran con determinados estados en la propagación de desinformación o en la propagación de un determinado discurso muy comprometido con cada país. Tenemos los killers, que son perfiles de ya una determinada envergadura, perfiles en redes sociales que ya empiezan a tener una determinada envergadura. Los influencers son personas que existen, son personas famosas, personas que se mueven en un ámbito temático y en unas redes sociales que son de interés para estas acciones de desinformación y que lo que van a hacer es transmitir o servir de altavoz para la propia acción. Y luego tenemos las APTs que como amenaza persistente se dan cuenta de que este tipo de acciones tienen su fruto, tienen su recompensa y las están utilizando en paralelo con sus ciberataques. El objetivo, como hemos dicho, desestabilizar la estructura social de una región o país. No hace falta, y esto se ha demostrado recientemente, no hace falta que un país tenga una brecha enorme para que estas acciones de desinformación la acentúen todavía más. Es conocido que China está intentando desestabilizar Taiwán con la temática del COVID, cuando Taiwán es un país que socialmente es bastante comprometido con su propio país y que gracias a este tipo de acciones de desestabilización está encontrando China su brecha para penetrar y para hacer más daño todavía. Como hemos dicho, en este tipo de acciones de desestabilización podemos tener asociado ciberataques o no. Se pueden dar las dos situaciones. Y el coste de este tipo de acciones es bastante elevado. ¿Cómo podemos controlar este tipo de acciones? Pues no es fácil, pero muchas veces tenemos distintos mecanismos o tenemos distintos descriptores que nos permiten detectarlos. Los medios que utilizan en estas acciones de desestabilización van desde medios digitales, redes sociales, técnicas UMIN, técnicas de ciberUMIN, inteligencia convencional, utilizan cualquier tipo de medio para conseguir el objetivo que es desestabilizar. Y el modus operandi, dependiendo sobre todo de quién efectúa la desestabilización, me refiero a cada país, utiliza un modus operandi distinto. Rusia, como hemos visto antes, va variando para ponernos cada vez más trabas en este tipo de detecciones, pero no tiene nada que ver, por ejemplo, las acciones que utiliza Estados Unidos o las acciones que utiliza Rusia. Es un pantallazo de unas emisiones, unas interacciones en Twitter de un perfil. Digamos que esto sería uno de los mecanismos por los cuales vamos a ser capaces de detectar este tipo de acciones. Pues, por ejemplo, la cronología, por ejemplo, los hashtags, las keywords, las palabras clave. Si esas palabras están muy relacionadas con una temática que va a generar desinformación, vamos a ser capaces de activarlo. Respecto a las acciones de blanqueo, pues bueno, las acciones de blanqueo son totalmente distintas. También pueden ser acciones de blanqueo de corto o de largo espectro. Corto plazo, pues por ejemplo, cuando suele haber un escándalo relacionado con un partido político, con un país, se intenta lanzar en muy corto espacio de tiempo una acción para blanquear ese escándalo. Pero también tenemos, por ejemplo, las acciones que está haciendo China con sus medios de comunicación asociados, en los que intentan poner en valor todas las capacidades que tienen en su país. Los actores que entran aquí, pues ya entran bots, medios de comunicación, killers e influencers también, y empiezan a aparecer también empresas de marketing que trabajan de una manera un poco opaca, y lo que van haciendo es, a través de UMIN y de ciberUMIN, contactar con determinados influencers, contactar con determinados medios de comunicación, periodistas y demás, para convencerles de alguna manera de que sean capaces de emitir el
las palabras clave o de difundir el lenguaje de esa acción. El objetivo es blanquear aspectos o políticas de un determinado país, pero esto también es asimilable a empresas o a marcas. Por lo general, con las acciones de blanqueo no suele haber en paralelo ciberataques, y el coste también de estas acciones suele ser elevado porque junto con estas acciones tenemos una gran cantidad de interacciones de medios de comunicación y, por supuesto, esos medios de comunicación tienen un coste en su actuación. El modus operandi aquí ya es más fijo. De lo que se trata es de lanzar una serie de ideas clave y una serie de ideas secundarias para poner en valor una temática determinada con respecto a un país. Las acciones de desacreditación lo que intentan es poner en tela de juicio a una persona, a una empresa, a una marca, y lo que consiguen es intentar desacreditar de la mayor manera posible el objetivo de la acción. El tiempo de desarrollo suelen ser más cortos y en este caso desaparecen actores que aparecían en las anteriores acciones de desinformación y siguen en este caso esas empresas de marketing. El objetivo, como hemos dicho, desacreditar una marca, un país, una persona, y con este tipo de acciones sí que va implícito en la mayoría de ocasiones ciberataques. ¿Por qué? Pues porque necesitamos exfiltrar información que es la que luego vamos a servir como el posible escándalo o como la posible imagen que va a desacreditar a la marca. Medios utilizados, todos los posibles, y el modus operandi también es variable. En este caso no varía dependiendo del país, varía dependiendo del objetivo. Si estamos atacando a una persona que es VIP, no vamos a hacer el mismo tipo de acción que si estamos atacando, por ejemplo, una marca comercial. Vale. Según la comunidad de inteligencia estadounidense, ¿qué provoca que alguien colabore en estas acciones? Bueno, ellos utilizan un acrónimo para, en este caso, la palabra MICE, y con esta palabra vamos a, de alguna manera, ver por qué un influencer es capaz de colaborar con este tipo de acciones, o por problemas monetarios, o por algún tipo de problema ideológico, o a veces un chantaje, y esos chantajes muchas veces van asociados a los ciberataques por la información que se ha conseguido extraer, o simplemente por ego. Eso es un poco por qué personas ajenas a la red de desinformación son capaces de trabajar en estas acciones de desinformación. Y en relación con las acciones de desinformación y los ciberataques, ¿por qué pensamos ya, por qué tenemos ya claros que la desinformación es un problema de ciberseguridad? Porque básicamente tenemos 4 áreas de convergencia. Por un lado, el terreno. Muchas veces los problemas de ciberseguridad y los problemas de desinformación implican muchos de los elementos, tanto del sector privado como de la comunidad técnica, que trabajan en el ámbito de la ciberseguridad. Además, las tácticas cada vez empiezan a ser más convergentes y muchas veces la distribución de un malware o la distribución de un virus o la distribución de una información o de un documento maligno va asociada a una acción de desinformación. Por lo tanto, tenemos cierta convergencia significativa y por eso al final las tácticas van convergiendo. Convergen también los objetivos. Las campañas de desinformación muchas veces tienen el mismo objetivo que los ciberataques, que es o poner en tela de juicio la seguridad de un país o desacreditar una marca o desacreditar a una persona. Por lo tanto, tenemos mismos objetivos que pueden causar daños similares. Y además también, esto ya relacionado con los grupos criminales, tenemos las mismas tentaciones.
Asociado a las acciones de desinformación, podemos posteriormente exigir una serie de chantajes o bien para parar o bien para eliminar determinado dato que estamos diciendo que vamos a hacer público. Bien, ¿qué contemplamos en relación con los ciberataques y con las acciones de desinformación? Pues en una primera instancia tenemos en relación exfiltración de información, bien de bases de datos, bien de metadatos, bien de las cookies, bien de credenciales. Muchas veces necesitamos hacer un ciberataque previo para obtener toda esa información que posteriormente la voy a explotar en una acción de desinformación. Además, también van muy en línea con acciones de ingeniería social. Podemos elaborar una acción de phishing, podemos elaborar una acción de cambio de credenciales, podemos estar haciendo acciones de clandestine cibergrooming para, en un momento determinado, obtener cuanta mayor información posible de un target, de un objetivo, para que posteriormente o bien lo utilicemos dentro de nuestra acción de desinformación o bien lo utilicemos como objetivo en una acción de desacreditación. Las herramientas, esto conocido por todos vosotros, los servicios de acortadores de URLs, que muchas veces son una pasarela para intentar extraer cuanta mayor información de las personas que acceden a ellos mejor. Los documentos, los típicos documentos de Office con macros en su interior que contienen malware. Incluso últimamente se han detectado páginas web con kit de vigilancia, en este caso eran de China, que eran kit de vigilancia desarrollados con JavaScript y que eran capaces de extraer información de los ordenadores de las personas que entraban en los links que se iban difundiendo en las acciones de desinformación. Y, por supuesto, los Zero Days. Esto más, digamos, grupos más profesionales, APTs y grupos de ciberdelincuencia. No hay un protocolo definido de actuación. Muchas veces depende del objetivo y del tipo de acción el ciberataque que yo voy a desarrollar en paralelo con el mismo. Como hemos dicho hasta ahora, pues bueno, depende de si yo lo que quiero es información negativa de una persona, probablemente lo que haya que hacer sea o bien un intento de phishing o de obtención de credenciales o obtener esa información a través de clandestine cibergrooming. El futuro de este tipo de convergencia entre lo que son ciberataques y lo que son acciones de desinformación es claramente ascendente. Esto ya los distintos análisis cuantitativos de las acciones de desinformación y de ciberataques nos lo están diciendo, que año a año estamos viendo una línea claramente ascendente. Detección temprana de este tipo de acciones, después hablamos de esto, pero aquí hay una serie hay un abanico con dos extremos en el que para detectar este tipo de acciones hay gente que tira por la línea de la máquina y hay gente que tira por la línea del humano. Y como he dicho, hay un abanico enorme. Con respecto a la máquina, empezamos a tener ya desarrollos de algoritmos de inteligencia artificial, de deep learning, de machine learning, redes neuronales, el lenguaje natural. Tenemos también redes bayesanas. Tenemos acciones de streaming y scrapping que son capaces de obtener gran cantidad de información, el Big Data. Tenemos también muy avanzados los algoritmos de minería de datos. Esto, por la parte de la máquina, está muy bien, pero por la parte del humano, el humano tiene una cosa que se llama intuición, que las máquinas hasta el momento parece ser que no la han desarrollado. Tiene también una experiencia sin porcentajes de acierto, y esto es muy importante porque muchas veces se nos escapa nuestro objetivo de análisis en ese porcentaje de error cuando entrenamos una red neuronal. En cambio, a veces al humano ese porcentaje de error no se le escapa. Tiene mucho más dinamismo a la hora de modificar o cambiar de ambiente o cambiar de temática.
y luego la interrelación puede llegar a ser más rápida con determinados actores que están sufriendo una acción de desinformación, y tiene algo que las máquinas todavía no tienen, que es la inteligencia humana, y que muchas veces no valoramos en su magnitud. ¿Qué aspectos podemos poner en común dentro de lo que son las acciones de desinformación? Pues bueno, la cronología. Digamos que hay una serie de aspectos comunes. Los artículos de noticias tienen unos tiempos de publicación simultáneos. Ahí estáis viendo cuál sería el timeline de una acción de desinformación. Esto ya está estudiado, está analizado, pero ojo, también hemos dicho que estas acciones mutan, ¿verdad? Tienen también cierta similitud estructural. Los artículos, las noticias, a veces son idénticos o a veces son muy, muy parecidos. A veces utilizan el mismo tipo de memes, a veces utilizan el mismo tipo de hashtag. Digamos que la similitud estructural es uno de los elementos que me va a permitir a mí detectar este tipo de acciones. La autoría, claro, si yo analizo todo lo que es las interacciones con respecto a una serie de palabras clave, yo soy capaz de desplegar toda la red, todo el grafo de las personas que han interactuado y empezar a detectar artículos sospechosos que han salido de determinados perfiles y que han sido luego posteriormente retuiteados o vueltos a poner en valor. Y luego las referencias, que muchas veces estamos hablando en acciones de desinformación sobre artículos publicados en medios de comunicación o incluso pseudomedios de comunicación que incluyen hipervínculos a fuentes sospechosas. Esos son un par de ejemplos de fuentes que se han detectado en distintos ataques. Y luego también que en una acción de desinformación tenemos que tener en cuenta las interrelaciones entre los distintos actores. Tarde o temprano, los distintos actores que interactúan en la red de desinformación van a tener que interaccionar entre ellos y de alguna manera vamos a ser capaces de detectarlos. Pero todo esto muchas veces son análisis que vienen a posteriori. ¿Qué pasa con la detección temprana? ¿Cómo puedo yo detectar una acción que se está desarrollando en un momento determinado delante de mis narices? Pues han surgido distintos frameworks de trabajo, como el PolitiFact. Han surgido distintas herramientas, como el Botometer, que nos sirven un poco para detectar perfiles que actúan como bots. Han surgido incluso modelos que sirven para ver cómo se desarrolla una acción de desinformación, pero ¿qué ocurre con el contexto? En este caso, el contexto de la acción es fundamental y ese contexto muchas veces te lo da el analista, un analista preparado. ¿Y qué ocurre con ese porcentaje de fallo que nos dan las redes neuronales ya entrenadas? Pues que es la brecha que utilizan las redes de desinformación para luego mutar o para luego desarrollar sus acciones de astroturfing. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, con el doble sentido y la ironía? Si empezamos a distribuir un montón de mensajes con doble sentido y la ironía, ¿las redes neuronales van a ser capaces de detectarlo? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la Deep Web? Muchas veces, y esto ya se ha visto, en las sociedades más bipolarizadas, las acciones de desinformación tienen aquí su target. No hay nada como tener una sociedad muy bipolarizada para que yo me meta en los correspondientes chats de WhatsApp o en los correspondientes blogs o en los correspondientes foros donde tengo cualquiera de los dos polos para empezar a emitir el mensaje que quiero que cale. Respecto a estas líneas de mitigación temprana o estas líneas de detección temprana, ¿qué investigaciones estamos viendo? Pues bueno, desde el 2015 prácticamente hasta el día de hoy tenéis ahí la línea de tiempos de las acciones que ha ido haciendo la Unión Europea. Para mí, punto fundamental, el desarrollo del Stratcom,
es un grupo de trabajo al que pertenece al Servicio Europeo de Acción Exterior y que es de los que están haciendo cosas cada vez más interesantes. Esto también lo tenemos en relación con la OTAN. En este caso, el Stratcom era el de la Unión Europea, nació en 2015, el de la OTAN en 2014. Y luego también tenemos un grupo que es también un centro de excelencia muy, muy interesante, que es el centro Hybrid COE, que están publicando unos análisis espectaculares sobre la detección de acciones de desinformación. Por ejemplo, este que estamos viendo aquí, en el que han puesto en contraposición el estudio de cuatro países distintos, Suecia, Inglaterra, Francia y Canadá, para ver cuáles han sido los puntos de éxito que han desarrollado para la detección temprana de estas acciones de desinformación. Y ya por último, para terminar, me gustaría que quedase bien clara la idea de que las campañas de desinformación en las redes sociales pueden tener muchos más matices de lo que comúnmente se describe. Ya eso de que es muy fácil detectar una acción de desinformación, ya eso no está tan claro. Ya quedaros con la idea de que mutan y además tienen sus propias medidas de camuflaje, como el astroturfing. No solo la despliegan Rusia, Irán, China y Corea del Norte. Mucho cuidado con nuestros vecinos del sur y mucho cuidado con las acciones que estamos viendo después del Brexit por parte de Inglaterra. Mucho cuidado también con acciones que están desarrollando determinados grupos empresariales relacionados con medios de comunicación porque son bastante agresivas. Las campañas de desinformación dirigidas por estados y asociadas a las APTs, digamos que son un fenómeno relativamente reciente. Entonces, todavía estamos un poco en fase de análisis, estudio, intento de desarrollo de elementos paliativos. Las campañas ya pueden cambiar creencias arraigadas. Esto antes se pensaba que, porque no, ves que una campaña de desinformación nunca te va a cambiar el core que tú tienes dentro de ti. Mentira. China lo está haciendo y, de hecho, China acuñó un término que era que querían libanizar Taiwán con este tipo de acciones. Porque Taiwán, como hemos dicho antes, es digitalmente una sociedad bastante comprometida con su país. Las plataformas de redes sociales más pequeñas y populares a nivel local puede que sean el target de este tipo de acciones en contraposición con las grandes redes de desinformación, como pueden ser Twitter, Facebook, etc. Las campañas de desinformación están logrando muchos éxitos operativos. ¿Pero qué ocurre con su impacto estratégico? Hay gente que dice que no tienen impacto estratégico. Yo creo que cada vez el impacto estratégico de este tipo de campañas es mayor y lo veremos, irá aumentando. Es probable que las campañas de desinformación en las redes sociales aumenten claramente en la próxima década. Es una línea claramente ascendente. Y gran parte de la respuesta que hace cada uno de los países con respecto a acciones de desinformación que pueda estar sufriendo sigue siendo una respuesta ad hoc para ese problema concreto, en ese tiempo concreto, y muchas veces va descoordinada. ¿Qué es lo que ocurre? Que las estructuras que se están desarrollando para este tipo de mitigaciones, pues muchas veces no tienen la posibilidad de institucionalmente y políticamente desarrollar un esfuerzo coordinado, como podría ser en este caso en la Unión Europea. Muchas veces este tipo de esfuerzos dependen, como hemos dicho, del tipo de acción y del tipo de servicio que yo tenga en mi país. Si tengo personal bien formado, pues podremos hacer algo, pero si no, claramente nos veremos totalmente pasados por encima con este tipo de acciones. Las contramedidas desarrolladas tienen efectos ambiguos. Es muy difícil luchar contra la desinformación de un país que prácticamente tiene ya desarrollada la soberanía digital. ¿Cómo vamos a entrar, por ejemplo, en un grupo de una red social en China sin que nos detecten, pasando desapercibidos? ¿Cómo vamos a hacer cuando Rusia tenga su propio Internet y ya tiene su
su VKontakte y tiene sus redes sociales propias y perfectamente controladas. ¿Cómo vamos a hacer para desplegar una acción de una contraacción de desinformación sin ser detectados? Y por otro lado, la industria, que aunque está intentando hacer un esfuerzo activo para contrarrestar este tipo de desinformación, pues muchas veces se lava las manos porque su modelo de negocio está ahí. Uno de los parámetros fundamentales de una red social es el número de usuarios. Claro, si empezamos a quitar millones de usuarios que sabemos que no existen en mi red social, igual puede ser contraproducente si yo soy el gestor de la misma. Por lo tanto, ahí tenemos también un pequeño lavado de manos de este tipo de industria. Y que sepáis también que hay grupos dentro de la sociedad civil y empresas que están desempeñando un papel importante. Simplemente quedaros con esta idea. Esta ha sido un poco las pinceladas de lo que era la caracterización de este tipo de acciones de desinformación y cómo van asociadas a muchos de los ciberataques que hemos sufrido últimamente. Aquí tenéis nuestro contacto, si en algún momento queréis ampliar información o bibliografía o lo que queráis. Y por mi parte, daros las gracias y espero que haya sido interesante y que si tenéis cualquier pega, aquí estoy para intentar solucionarla. Bueno, Javier, pega no creo que haya pegas, ¿no? Quizá lo que habrá seguramente es alguna pregunta. Bueno, la desinformación se ha convertido en un tema de seguridad nacional, eso es algo evidente, y en el mundo del ciberespacio pues se ha multiplicado, porque de alguna manera desinformación siempre ha habido, pero claro, ahora mismo con el mundo del impacto del ciberespacio, pues claro, se multiplica exponencialmente. Claro, esto es un problema que de alguna manera a veces también depende del decisor. Hablando del ciclo de inteligencia, en el mundo del periodismo siempre tenemos miedo a veces a que a veces los decisores o los gobiernos quieran meter mano a decir qué es verdad y qué no es verdad. Ese es otro problema. Pero muchas veces, por ejemplo, vamos a ponernos en una de las acciones que hubo el año pasado. Era una acción de blanqueo de China contra España, en la que China quería por todos los medios adosarnos el San Benito de que nosotros habíamos exportado el COVID. Claro, eso en España ni se movió por parte de los miembros de la red de desinformación china. Se movió en el extranjero. Entonces, cuando ya detectas que incluso hay una red nigeriana asociada al gobierno chino que ha participado ahí y le dices al decisor, ¿está ocurriendo esto? ¿Qué va a hacer el decisor? ¿Qué puede hacer? Ese es un problema. El cómo contesto yo, cómo respondo a una acción de desinformación. Con una contraacción, ¿quién es capaz de penetrar la gran muralla digital china? Bueno, aquí justamente vemos que por ejemplo, Quimérico estaba preguntándose sobre alguna campaña en concreto, ¿no? Y estás explicando justamente esta del COVID. Pero sí. El COVID se han detectado hasta 70 países que estaban haciendo campañas de desinformación. Sí. Tenemos también acciones de desinformación contra el sector turístico por parte de Inglaterra. Que han puesto fotografías de tiburones blancos en Benidorm. Tenemos también acciones de desinformación de Marruecos contra, sobre todo utilizando a la diáspora que tienen en Cataluña en contra de España, apoyándose en el problema catalán. Tenemos injerencias en el último levantamiento social que hubo en Cuba. Cómo un país que corta Internet es capaz de en una hora tener 250 perfiles nuevos en Twitter. Claro, eso, pocas potencias tienen esa capacidad de fuego, pocas potencias. Sí. Entonces, ¿cómo contestas a eso? ¿Cómo el decisor es capaz de decir, pues bueno, pues mi respuesta a esta acción es ¿qué? Ese es el problema.
Claro, pero aquí cuando hablamos de decisores hablamos de gobiernos, pero un decisor puede ser tu empresa y tu empresa Exacto. una misma verdad la puede ver desde diferentes prismas. Exacto. En ese caso sí que, por ejemplo, una contracción, sobre todo las de blanqueo, esas suelen ser rápidas y efectivas. Los community managers realizan un montón de este tipo de acciones continuamente, pero claro, cuando hablamos ya de acciones de envergadura, la cosa se complica a la hora de tomar decisiones. Mira, aquí tenemos otra pregunta y vamos a ir rápido para pasar también ya al siguiente ponente. Excelente ponencia. Dice, ¿crees que la defensa frente a estas campañas a nivel nacional pasa más por la inversión a nivel de Estado o a nivel de educación individual de cada uno? Maxi. Buena pregunta, Maxi. Yo diría que ambas. El Estado tiene que invertir en formar a sus analistas de inteligencia en este tipo de acciones, porque la asociación máquina con buenos algoritmos, inteligencia artificial, junto con analistas instruidos, da un resultado fantástico a la hora de la detección temprana de este tipo de acciones. Y por otro lado, para que no seamos medalla de plata en el podium de consumo de fake news, es necesario que en nuestras escuelas se empiece ya a tratar la validación de fuentes, la detección de información falsa, la credibilidad de fuentes. Y al final tiene que ir de manera horizontal a lo que es nuestro propio currículum personal. Mira, te voy a poner a ver una última antes de pasar ya al siguiente ponente. Dice, Luis, es importante llegar a entender las motivaciones globales para poder entender las acciones locales, o en la mayoría de los casos son acciones con motivaciones no relacionadas con las globales. Esto casi serían como kamikazes, ¿no? Pero no, vamos, por ejemplo, también la pregunta es bastante buena. Se han detectado acciones de desinformación con una serie de hashtags que lo que hacían era ponerte el caramelo en la boca, pero que en realidad lo que estaban ocultando era pues la generación de una granja de trolls que posteriormente atacaron otra temática distinta. Algún día hablaremos sobre ello, pero bueno, sí que a veces, muchas veces, la motivación de estas acciones de desinformación es por grandes aspectos geopolíticos, geoestratégicos, y por eso la detección temprana es tan importante y por eso mitigarlas es tan difícil. Pues mira, te voy a hacer una consulta, a ver si te ha dado tiempo a analizar este caso. Desde Perú nos han preguntado si conoces la brutal campaña de desinformación que, según Antonio Cueva, se ha realizado durante las elecciones presidenciales. No sé si conoces este caso o no. En su momento estuvimos siguiendo una serie de hashtags relacionados con Perú. También lo vivimos con la movilización social de Cuba, en la que resultaba sorprendente, pero parecía que nos íbamos a ver abocados a una primavera suramericana. Enseguida, en cuanto salieron los hashtags relacionados con Cuba, en menos de 2 horas teníamos hashtags relacionados con Perú. Sí, estamos un poco al tanto de lo que está ocurriendo por allí, porque Sudamérica y Centroamérica están siendo víctimas de importantes acciones de desinformación por parte de muchas potencias. Pues lo vamos a dejar aquí porque tenemos la tarde muy, muy completa. Muchísimas gracias, Javier. Sentimos mucho que no haya podido entrar finalmente Eugenia. Esto da para mucho. Esto da para mucho. Porque además al final la verificación, la reputación, la verdad son a veces... bueno, hay cosas que son muy contrastables y de alguna manera hay herramientas a las que podemos llegar a pagar, pero hay otros tipos de verificaciones, sobre todo también lo vemos mucho en el mundo del periodismo, donde detrás hay una manipulación y una visión, más que una no verdad, hay una verdad a media que lo que busca es que también es una desinformación, porque hay muchos tipos de desinformación. O sea, el tiburón nunca está en venidor, pero
bueno, precisamente sí ha estado en Benidorm, hay que decir que sí hubo un tiburón, sí llegó, pero no era blanco. Pero no era blanco, exactamente, ¿no? O sea que al final la cosa cambia. Muchísimas gracias y bueno, vamos a seguir. Ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros.